Entonces, nada más como tip, ya les dije, véanlo en 4 momentos diferentes. Y además, lo que no entendieron la primera vez que lo vieron, en la segunda ya. O sea, como ya saben de qué se trata, ya ponen más atención en lo que les interesa, pero luego ya empiezan a hilar las cosas. ¿Sí me explico? Y luego ya, ya hasta se la saben. Bueno, pues comenzamos. Nos quedamos, creo que aquí, ahí estamos viendo el 6502, ¿no? Que es el chip que usaron Steve Jobs y Wozniak para la Apple. Entonces, pues les decía que el 6502 y el Z80 eran los micros más populares. Sí, el Z80 era por su arquitectura, pero el 6502 era por su precio, pero también tenía una cosa que no tenía ninguno de los otros, que es el pipeline. Sí, ahorita vamos a ver qué es el pipeline. Nada más dejemos que Arturo García se conecte porque no sé qué le está pasando, que no se conecta. Pero bueno, entonces, este, bueno, pues yo siempre he dicho que el genio allí en Apple era Wozniak y no Jobs. Jobs lo que sabía, lo que era bueno era para el business, pero el que era el genio era Wozniak. O sea, de hecho, Wozniak fue el que le dijo a Steve Jobs, mira lo que hice en la cochera, y le enseñó el Apple I así en una cajita de cartón y así con piezas de varias cosas. Este, pero bueno, y Wozniak, que era medio verbo y medio bueno para el business, fue el que se le ocurrió que lo podían vender a sus amigos. Y fue así como ellos crearon Apple. Y bueno, la historia de Apple también es interesante saber por qué es la manzanita y de dónde vino eso. ¿Alguno de ustedes sabe la historia de Apple? No, pero Yo no, no, profe, la más o menos yo. verdad. A ver, ¿cuál Más es más o por encima. menos? A ver, ese de más o menos. ¿Qué sabes de Apple? Es que, bueno, en un documental una vez lo sacaron, Ujú. que que de Wozniak fue el que inventó, bueno, renovó la computadora y ¿cómo se llamaba el otro? Steve, fue el Steve que Jobs. le dio nombre a la empresa y formaron Apple. Y ya ¿Pero de por ahí qué Apple? Steve fue el que se hizo millonario. Sí, bueno, sí, Eso pues, no me acuerdo bien el dato. porque Tengo Apple, entendido yo no Orange, que que lo hizo porque como que no le gustaban los Beatles y pues la empresa de los Beatles era Apple Records. Entonces él quería que su marca fuera más conocida que la de Apple Records, algo así, creo que vi en el documental, en la película. No sé si sea eso. la de los Beatles, pues yo me sabía tu historia, pero no creo que sea. No creo que ella haya tenido problema con los Beatles, pero bueno, él cuando ideó la campaña, se preguntó cuál era el medio más leído en aquella época. ¿Y qué creen que era lo que más se compraba y más se leía? Bueno, no sé si lo leía, a lo mejor nada más lo veía. La revista más comprada, ¿cuál creen que era? La Playboy. La Playboy, exacto, Los- exacto. La Playboy era la revista más leída en aquel tiempo, porque en aquel tiempo tenía buenas editoriales, además de que tenía las Playmates. Escribía allí mucha gente importante, los artistas, les hacían entrevistas a los artistas o los grandes escritores, o sea, la gente de alto calibre, este, es- siempre había una entrevista en el Playboy. Y bueno, Steve Jobs lo que siempre se caracterizó es que él se lo dijo en su cara a Bill Gates, que no tenía clase ni estilo y que Bill Gates no sabía lo que era el arte. De alguna forma Steve Jobs sí era culto. Y bueno, dijo, si esta es la revista más leída, pues nos tiene que conocer aquí. Y entonces pensó que en el concepto de la manzana de Adán, que era la fruta prohibida. Y además le puso, pues en aquel tiempo empezaba el movimiento hippie. Fíjense que el movimiento hippie empezó con los colores que ahora lo tomó el movimiento gay, ¿sí? Pero antes esos colores era del movimiento hippie. ¿Sí me explico?
Y de hecho creo que el primer diseño de Apple tenía la manzana con todos los colores de la bandera No, arcoíris. tiene bueno, ahora ya se los quitaron, pero Ajá, ahora es plateadito. sí es plateadito, pero sí ¿cómo se llama? El logo original sí tenía los colores, que yo creo que después para deslindarse del movimiento gay, se los quitaron. Pero esos colores eran más bien del movimiento hippie. De hecho, van a ver la película. Ah, por cierto, les voy a dejar que consigan la película Los Piratas de Silicon Valley. Aparte de que vean los documentales, busquen por ahí la película Los Piratas de Silicon Valley, y es la vida paralela de Steve Jobs y Bill Gates, o sea, de las dos empresas, o sea, cómo cada quien formó su empresa, cómo se conocieron, cómo se hicieron cuates y cómo se deshicieron de ser cuates. Porque Steve Jobs y Bill Gates fueron en algún tiempo cuates. De hecho, ¿por qué creen que Windows se parece mucho al sistema, a Apple? Bueno, ¿de dónde sacaron las ventanas? O sea, Steve Jobs a Bill Gates no se le ocurrió las ventanas, pero tampoco a Steve Jobs, él se las fusiló a alguien. Pero véanlo en la película. Entonces, ¿tomaron nota? ¿Los piratas Sí. de qué, profe? Silicon La, Valley. la película se llama Los Piratas de Silicon Valley. Ok. ¿Sí? Búsquenla. No sé si ya la quitaron. Estuvo un tiempo en internet, pero con eso de que ahora empiezan con los derechos de autor, las quitan. Está en Este, Amazon, profe. ¿Mandé? Está en Amazon. Ah, bueno, pues ahí la renta, ¿no? Pero antes estaba gratis en YouTube. Pero bueno, vean esa película. Y luego está la de Jobs. Y no recuerdo qué otras películas hay. Y bueno, vean los documentales y tratan de relacionar todas las cosas. O sea, todo eso fue en esa época de que empezó la computación. Bueno, ya fue más para acá, la historia de los semiconductores y el circuito integrado fue en los años 50 y 60. Esto ya fue en los 70 cuando surgió Apple y Microsoft. Sí, ya hemos visto algunas cosas de ellos. Pero bueno, como les decía, el genio allí era Steve Wozniak, porque él estaba estudiando la carrera de ingeniería y además trabajaba en Hewlett Packard, ¿sí? Y no sé si sepan, Hewlett Packard tiene una cosa muy, muy particular. Eh, Cuando tú trabajas en Hewlett Packard, firmas un agreement en donde dice que cualquier cosa que inventes, desarrolles o crees mientras seas empleado de HP, le pertenece a HP, ¿sí? Y bueno, a cambio de eso, pues a excepción de México, porque en México no es así, era una empresa que te permitía hacer lo que se te pegara la gana, siempre y cuando tú tuvieras tu trabajo a tiempo, ¿no? O sea, si querías, ibas a trabajar o no, pero si te pedían resultados, los tenías que dar, porque si no, entonces sí te corrían, ¿sí? Y los viernes eran los viernes así de fachas, podías llevar a tu mascota, ir de fachas, como quieras. De hecho, HP siempre se caracterizó por ser así como muy libre, como que tú andas en tu onda y nadie te dice nada, excepto HP de México, que eso es lo que decían, que e IBM de México, bueno, IBM sí era tradición, toda la gente andaba de traje, o sea, y era mal visto que no fueras de traje, ¿sí? HP de México así siempre fue. La gente de HP siempre tenía que estar bien vestida y todo eso. Y bueno, no se diga si trabajabas en IBM, ¿no? O sea, de hecho en la película hacen hasta burla de eso, de cómo IBM se veía. Entonces, bueno, Wozniak trabajaba en HP y les decía, en sus tiempos libres fue como inventó la HP1, la HP1, la Apple 1, y se la enseñó a Steve, que pues eran cuates, desde la infancia se conocieron. Y entonces, pues a Steve Wozniak se le ocurrió que pues eso era una buena idea y que lo podían vender a sus cuates. Y así fue como fundaron Apple. Pero le dijo Wozniak que primero tenía que arreglar un asuntito con su trabajo porque si no, a lo mejor lo demandaban, ¿no? Y entonces antes de hacer cualquier cosa,
les enseñó la computadora a los jefes de Hewlett Packard y le dijeron que no les interesaba. De hecho, en aquel tiempo, pues Hewlett Packard, su fuerte eran todos los equipos de medición, los osciloscopios, fuentes de poder, todo eso. De hecho, eso sí fue como se creó Hewlett Packard. Y tenía pues las computadoras, pero eran mainframes, eran monstruos, ¿no? Pues ellos, la computación personal, pues no, en aquel tiempo no se veía. O sea, las computadoras eran para las grandes empresas, o sea, para gente que tenía dinero y podía comprar una cosa de esas. Entonces, pues como que lo que les enseñó Bosnia, pues ellos no le vieron mercado, ¿no? Entonces dijeron, no, pues eso no. Y bueno, ya con eso que Hewlett Packard rechazó el diseño de Bosnia, pues entonces ahora sí ya se fueron a hacerlas. Y de hecho, no sé si aquí esté la foto. No, aquí están algunas, creo que más adelante viene la historia completa. Algunas computadoras que usaron el 6502. Y si ven, estos ya tienen caras de computadoras personales, ¿verdad? Entonces tenemos a la Tandy Y se parecen TRS-80. eso. Sí, ya aquí ya empezó la carrera de las computadoras. De hecho, cada fabricante sacó su versión de computadora. Les digo, miren, ahí está el Nintendo, que ahora ya regresó con su versión retro. No sé si han visto, para la Raspberry Pi, hay un case donde metes la Raspberry Pi, le cargas, no sé, de internet, bajas los videojuegos y ya tienes tu Nintendo retro. Ah, sí, profe, sí, sí lo vi. Sí se puede. Muy práctico. Bueno, pues aquí está la inspiración, ahí está el Nintendo original. ¿Sí? Y entonces empezaron todas estas computadoras a salir al mercado. Entonces, es aquí cuando empieza la carrera de las PCs. O sea, básicamente todas ellas se programaban en BASIC y eran así como las ven. Era un tecladito que le conectabas tu tele y una grabadora de cassette como unidad de respaldo y eso era todo. ¿Sí? No tenían mucha memoria, aunque el micro podía direccionar 64K, pues generalmente eran 2K, 4K y si tenías mucha suerte tenía 8K, porque en aquel tiempo lo más caro era la memoria, no el procesador. Entonces, bueno, aquí están las computadoras que de bajo costo, ¿no? La Atari, la Apple I, la 2, la Big 20, la Commodore. Era la Commodore 16 y la Commodore 64. Bueno, la Commodore 64 ya vino mucho después, pero era la Commodore 16, la TRS-80, la King 1, el Acorn. Acorn después va a ser importante porque de ahí vienen los procesadores que ahora usamos, los ARM. ¿Sí? Y bueno, otras. Les digo que el 6502 fue muy popular, más popular que el Z80. Y aquí está, ¿no? La primera Apple salió a la venta en junio del 76. Miren, tenía 4K de memoria, como les decía, era muy cara la memoria. 12K de memoria ROM. En ese ROM venía cargado un lenguaje, bueno, un intérprete BASIC, ¿sí? Y la interfaz para poder grabar en la grabadora de cassette. Y ahí está, miren, la terminal, bueno, el video eran 24 líneas por 40 columnas de texto nada más, o sea, era blanco y negro. Bueno, no blanco y negro, eran verdes, verde y negro. Bueno, es que eran blanco y negro, en realidad sí era blanco y negro. Si conectabas la tele eran blanco y negro, si le conectabas un monitor, pues era del color del monitor. Porque en aquel tiempo los monitores no eran a colores. Entonces, bueno, había las tarjetas de expansión, pero pues, esas costaban una lana, o sea, casi nadie compraba esas tarjetas. Y vean, el precio original fue de $1,298. O sea, hace que el precio no ha variado. Y si ven cuánto cuesta un Apple, pues más o menos es eso, ¿no? De las PCs, bueno, de las laptops, las más caras siempre han sido las Apple. Ajá.
Pero tenían una razón de ser para ser así de caras en su momento. O en su No, momento eran como nomás. no, bueno, o Hasta la sea, fecha, ¿no? hasta la fecha sí, pero bueno, no hemos hablado de una cosa que se llama los gastos, la ingeniería no recurrente. Lo que tú estás pagando cuando compras un coche nuevo, una computadora nueva, no es en sí lo que cueste la computadora, cuesta mucho menos. Lo que tú estás pagando es la ingeniería no recurrente. O sea, para crear esta computadora tomó un tiempo y durante ese tiempo, ¿quién le pagó a esa gente? O sea, o cuando compras un coche nuevo, que es un modelo nuevo, hubo gente que trabajó para crear ese modelo. Entonces, esos sueldos, es ese tiempo invertido, ¿quién lo paga? Pues los primeros compradores. ¿Sí me explicó? Por eso son caras, pues las cosas que salen así nuevas, ¿no? O sea, que no había un precedente antes. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí, bueno, pues supone que lo que estás pagando son la ingeniería no recurrente, que son pues el salario de Steve Jobs y de Bosnia y de todo eso durante el tiempo que la desarrollaron, ¿sí? Porque los costos de producción generalmente es la mitad de eso. De hecho, está estudiado que más del 50% del costo de un producto es el marketing, y dentro de ese marketing, una parte pequeña es lo de bueno, es el marketing. Y de lo que sobra, pues está la ingeniería no recurrente, están los costos de producción, los gastos administrativos, los inventarios, etcétera. Sí, pero el 50% es el marketing, de lo que pagas de un producto. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Entonces, bueno, ahí está en la foto, ¿no? Estaban bien chavos el Bosnia aquí. Y bueno, debido a que el 6502 tuvo mucha demanda y los de Mostec no tenían como tiempo para dar abasto, licenciaron su diseño y entonces ya varias compañías empezaron a fabricar el 6502 bajo licencia de, este, de Most Technology. ¿Sí? Entonces, pues bueno, gracias a eso también se popularizó más. Por ejemplo, Commodore tenía la licencia del 6502 y si tú destapabas una Commodore 64, el CPU decía 6502 de Commodore. Sí, Rockwell, bueno, Rockwell era una compañía que le hacía muchas cosas al ejército, no sé si todavía existe Rockwell. GTE era una compañía que hacía equipo de telefonía. National Car Register era la competencia de IBM. Rico hacía fotocopiadoras y faxes. O sea que varias compañías incorporaron este micro en sus diseños. Y algunas de ellas sacaron también sus versiones de computadoras personales. Entonces, bueno, Cinertec era también una competencia. Bueno, todas esas compañías ya desaparecieron. Y bueno, lo que hicieron ellos fue que mejoraron la tecnología MOS, ¿no? Entonces, también gracias a esto, también muchas compañías que les licenciaron su diseño hicieron alguna mejora al 6502, los hicieron más rápidos, disminuyeron la tecnología de fabricación, o sea, los hicieron más chiquitos. Sí, algo aportaron y bueno, pues todo eso, cuando tú tienes la licencia, cualquier mejora que le hagan los demás, pues te pertenece, entonces tú ya la puedes incorporar a tus productos, ¿sí? Y entonces, bueno, Synetics era también una fábrica muy famosa. Y bueno, Synetics también hizo el Z80. Bueno, y aquí vemos más ejemplos. De hecho, ahí está el Apple II y la Atari. ¿Cómo ven? Estaban muy grandes. Pues sí, compañero, pero pues en aquel tiempo no te interesaba si es de grande o pequeña. Con que la tuvieras eras muy feliz. Y bueno, pues aquí viene la contraparte, ¿no? También, Psylocke, pues también él entró a esta carrera,
Por eso les digo, los procesadores más famosos eran 6502 y el Z80. Entonces Zilog, pues no se quería quedar atrás. Y bueno, este fue en 1975 y bueno, que ya les había platicado, ¿no? Ahí está la foto del Z80. Como podrán ver, sí se ve que estaba complejo este chip. ¿Y ese se descontinuó totalmente? ¿O hay ¿Mandé? todavía? ¿Se descontinuó totalmente o todavía hay aplicaciones para ese? Pues la verdad no sé, hasta hace algunos años todavía existía el Z84, pero era un microcontrolador, pero es que lo que se busca es estandarizar, compañeros. Mira, el problema que tenían estos micros, pues cada quien tenía su propio lenguaje ensamblador. De hecho, era como los programabas. Por eso se inventó el C, porque era una manera de la programación de alto nivel. O sea, la programación de bajo nivel, pues es programarlo al lenguaje ensamblador. Pues ni siquiera ensamblador, el bajo nivel sería con los switches, como se programan las primeras computadoras. Ponías un 1 o un 0 con un switch, ¿sí? Luego, pues vinieron los lenguajes ensambladores. Y cada micro tenía su lenguaje ensamblador, entonces pues, tenías que aprender su lenguaje ensamblador. Y al principio, pues sí sabías ya el lenguaje ensamblador, lo escribías en un papel, escribías el código, los mnemónicos, y ya que lo tenías que ir al manual y consultar a qué cadena de bits correspondía ese mnemónico, y entonces tú ya lo codificabas en el programador, o sea, lo convertías a hexadecimal, le metías ese dato en el programador y con eso ya te ibas programando el micro localidad por localidad. Después, pues ya se inventaron los compiladores que corrían en una computadora más grande, ¿sí? Y bueno, de esa forma, pues era como se programaban. Y bueno, a ustedes no les tocó trabajar con los programadores de memoria EPROM, pero tenían su editor. O sea, el programador de memoria EPROM tenía un editor donde tú precisamente hacías eso. O sea, consultabas el manual y veías tu instrucción, a qué valor hexadecimal correspondía, y ese en el editor del programador ponías ese valor e ibas metiendo el programa instrucción por instrucción ya codificada, y ya que terminabas, entonces ahora sí le decías, ahora sí, programa la memoria, y la programaba. ¿Sí me explicó? Y ya tomabas tu memoria EPROM y vas y la ponías y en teoría debería de funcionar. Si es que no te equivocaste por ahí, si no se te barrió un bit. Y y bueno, pues eso implicaba que el proceso de diseñar algo tomaba mucho tiempo. ¿Sí me explicó? Entonces, pues es lo que retardaba mucho los diseños, no es como ahora que todo el proceso es muy ágil. Sí, bueno, y aquí están varios Z80, ¿no? Fíjense, este Z80 es de Rockwell. Los de Silo dicen Silo. Este simbolito de aquí, esos son de Rockwell. Y si no me creen, lo regresamos. Y como les decía, el que tuvo más éxito fue el Z80A, ¿sí? Que es el que corría a 4 MHz. De hecho, era un procesador rápido para aquella época. O sea, generalmente todos los procesadores corrían a 2 MHz. El Z80 original corría a 2 MHz. El Z80A corría a 4. Y eso era mejor. Y bueno, ¿qué tenía de ventaja? Pues que los programas para el 8080 corrían en el Z80. Entonces no tenías que volverlos a compilar, bueno, a codificar, ¿sí? Si ya lo tenías codificado para el 8080, pues fácilmente corrían en el Z80, ¿sí? Y además, salió el primer sistema operativo, el CPM, que después vamos a ver el CPM cómo tuvo importancia para lo que vino después. Acuérdense de esta palabra, el CPM, este sistema operativo. Bueno, el Z80 tenía más características que el 8080. Y bueno, aquí hay algunas computadoras, la Osborne y la Kaypro. Bueno, aquí las mejoras con respecto al 8080, ¿no? Que les decía que
que tenía incluidos los registros índices X y Y. Índice X y índice Y. Sí, el primero que inventó los registros índices fue Motorola con el 6800, ¿sí? El 6502 introdujo lo que es el concepto de pipeline y esto mató a todos los demás procesadores. Bueno, el banco de registros podía ser intercambiado, o sea, ¿se acuerdan que tenían los registros espejo? Entonces, en una interrupción, o sea, tú ibas en el proceso o en el procesamiento de tus datos, usabas los registros principales, pero cuando ocurrió una interrupción, en tus registros espejo estaba todo lo que necesitabas para ejecutar la interrupción. Y el switcheo era muy rápido, entonces eso ¿cómo se llama? Te aceleraba el proceso. ¿Sí? También tenían instrucciones de movimiento de bloques de memoria y de entrada-salida y búsqueda de bytes. Que después eso lo incorporó Intel en todos sus micros. De hecho, con cada innovación de estas, cada fabricante pues lo incorporaba en sus chips y pues ya tenía esa funcionalidad. Tenía el contador de direcciones y además servía para el refresco de la memoria, ¿no? Con alimentación única de 5 volts. Bueno, necesitaba circuitos auxiliares, como les decía, tanto para la generación de reloj como para todo lo que es entrada-salida. Y ahí fue donde la otra vez vimos que Motorola, todos los circuitos de soporte casi todos los micros los aprovecharon para adicionárselos al procesador. Bueno, aquí está la arquitectura, como ya les decía, tenían los registros espejo, aquí están los registros espejo y los registros principales. Y con lo que les decía, en una interrupción o un sistema operativo y una aplicación, switchabas entre estos registros. Entonces no tenías que guardar estos registros en la memoria y luego cargar los valores, sino aquí estaban los valores para la interrupción y los valores para el proceso. Entonces cuando ocurría la interrupción, simplemente switchabas estos registros y ya tenías cargado todo lo que necesitabas para atender la interrupción. ¿Sí me explico? Aquí los acumuladores, las banderas, la ALU, este registro temporal que podía ser cualquiera de estos de aquí, lo podías meter como registro temporal y entonces aquí se hacían las operaciones entre el acumulador y cualquier registro. ¿Sí? Bueno, el Z80 original corría 2.5 MHz, el Z80A4, ambos tenían capacidad de direccionar 64K, que nadie se los ponía. Los registros de propósito general, que eran esto. Oh, ya se movió esto. Sí, los de propósito general, que son estos de acá, que tienen sus registros espejo. Sí. Y además el Z80 podía hospedar el primer sistema operativo que fuera el CPM. Y bueno, miren, aquí sale una versión interesante del Z80. La versión con piggyback. No se sepan qué es esto, pero aquí está un micro con un piggyback. Esa base, ahí podías poner la memoria EEPROM y entonces directamente la ejecutaba el Z80. O sea, era una versión de Z80 que tenía memoria RAM y nada más le tenías que poner la memoria EEPROM en el piggyback y ya tenías ahí un pequeño microcontrolador. Aunque no tenían puertos de entrada-salida. ¿Sí? Bueno, fíjense que aquí se empezó a innovar, o sea, empezaron a salir diseños así un poco estrafalarios. Y bueno, una cosa que tenía el Z80 que no era pin a pin compatible con el 8080, por eso no recibieron demandas, como fue el caso del 6502 con el de Motorola. O sea, tenías que rehacer, digamos que el hardware, pero el software no. Fíjense, es chistoso. El Z80 era compatible en software, pero no en pines. El 6502, bueno, el 6501 era compatible en pines, pero no en software. O sea, sí tenías que recompilar tus programas del 6800
para el 6500 sí los tenías que recompilar. En el Z80 no los tenías que compilar, pero tenías que rehacer el hardware. ¿Sí ven? Y bueno, Sí, el, profe. el Z80A funcionaba con el reloj de la tele, el cristal de 3.58 MHz, que era el que servía para el color. Aunque su velocidad era en 4 MHz, pero el cristal de 3.58 era un cristal muy barato y en cualquier lado lo podías conseguir. De hecho, no sé si todavía se consiguen los cristales de 3.58, pero hace muchos años era el cristal más vendido, porque cristales de 2 MHz, de 2.5, de 4 eran medio raros, pero el 3.58 MHz era muy común porque se usaba en la televisión para la etapa de color. Y bueno, con el Z80 pues aparecieron varios fabricantes, ¿no? Como Mostec creo que era el segundo fabricante de Z80, NEC, Sharp, SGS. Y bueno, pues aquí vamos a ver las computadoras que estaban, em, miren, SGS, que es ahora ST, si ven aquí, antes era SGS Thomson. Y después no sé qué pasó allí, nada más quedó ST, que es el fabricante del chip que estamos usando, el Blue Pill, es ST, pero originalmente la compañía era SGS Thomson y era una compañía europea. Aquí están algunos computadoras, la TRS-80, la Sinclair, esta es la computadora que yo tenía, esta, ¿sí la ven? La ZX81. O ZX, bueno, ZX81 o Timex Sinclair tenían, creo que en Europa se llamó ZX80 y 81 y en Estados Unidos se llamó la Timex Sinclair 1000. Y esta es la que le siguió la ZX Spectrum. Pero salió ya cuando pues ya pues dominaba el mundo, aunque era color y todo, pero pues no tuvo mucho. Pero bueno, en estas sí era interesante. Además tiene una cosa esta computadora. Para abaratar costos, el teclado que ven aquí no era con teclas, sino era de membrana. Y no, bueno, no sé si venga aquí más adelante. No viene. Entonces, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero cada tecla tenía 3 funciones. O sea, era una letra del teclado, era un comando en BASIC y era un carácter gráfico. Entonces, pues era interesante programarla porque además programaba rápido. Como no tenías que escribir el comando porque los comandos de BASIC ya estaban asignados a teclas, pues podías hacer programas rápido en BASIC. A ver si más adelante aparece una foto de esto. Sí, entonces, bueno, pues, bueno, aquí hay unos versiones del Z80, el LH080 de Sharp, que estos, miren, los de Sharp, los de NEC, los de Toshiba, casi todos los fabricantes japoneses, los modificaron y los incluían en sus diseños. Por ejemplo, los NEC, el NEC Micro PDS 780, ese venía mucho en las fotocopiadoras y en las impresoras. O sea que pero pues, tú no veías que era un Z80, simplemente veías que era el Micro PD 780. Entonces, los japoneses como que tomaron la licencia de Zilog y los incorporaron en sus propios micros, pero les añadieron cosas porque estos ya no eran un microprocesador, eran un microcontrolador. Ya tenían más puertos de entrada-salida, o sea, y ellos los adaptaban para sus aplicaciones. Les decía, el NEC, pues generalmente todas las fotocopiadoras y todo eso traen este micro. Igual Toshiba, ¿sí? Las videograbadoras, las teles, ya traen este micro como parte pues, de sus chips, ¿sí? Entonces, venían con otro número, ¿no? Miren, aquí está el clon soviético del Z80, ¿no? El T-34BM. Hasta los rusos se fusilaron el Z80. Y bueno, pues aquí, como ven, ya las computadoras se empiezan a poner un poco más interesantes, ¿no? Ya traen su monitor, ya traen, pues,
pues todo, ya traen sus unidades de disco allí integradas. ¿Sí ven? Ya en los años 80 ya la carrera de las computadoras ya estaba en su pleno apogeo. Bueno, y el Z80 fue muy usado en Europa. Fíjense que el éxito del Z80 estuvo en Europa. Los países europeos lo usaron más que el 6502. Bien, este es el abuelo de las laptops. Esta era la Osborne 1 y se supone que era una computadora portátil, aunque aquí se ve a la chica así media. Esto era la computadora. Que nada, nada ligera, por cierto, yo sí la llegué a ver y estaba pesadísima esa cosa, pero mira, ahí tenías tu primera laptop. Tenía dos unidades de disquete. En una ya estaba el sistema operativo, en otra estaban tus cosas, tus datos que querías usar. El monitor así muy chiquito y tu teclado. ¿Cómo la Profe, ven? Ajá. ¿ya era color esa No, laptop? era monocromática. No, compañero, ni siquiera la IBM PC original tenía color. Eso, el color vino después. Bueno, la única que nació perfecta fue la Apple, porque sí traía color, o sea, sí traía muchas cosas. Este, traía sonido, pero todas las demás eran monocromáticas. ¿Aquí alguna pregunta? La publicidad de ese entonces siempre era muy buena. Ah, miren, $1,795. Dice computadora personal de negocios, ¿no? Dice, está cambiando la manera en que la gente va a trabajar. Y esa era tu laptop. ¿Cómo la ven? Pues está bonita, ¿no? Como para ahí entretenerse un rato. No, sí, bueno, sí, sí. La gente que tenía que dar servicio o algo así, por ejemplo, a los módems, al equipo telefónico. Profe, ¿y qué podías hacer con ese dispositivo, esa computadora? Lo mismo que ustedes pueden hacer con su micro, pues de hecho, monitorear, generalmente lo usas para monitorear y para cambiar el firmware por ejemplo, de los modems o de los, ¿cómo se llama? Los En routers. routers. Bueno, es que en aquel tiempo no existían bueno, sí existían los routers, pero eran más bien para equipo de telefonía, o sea, las centrales telefónicas, entrabas tú y veías ahí cómo estaba el conmutador funcionando. Desde aquí lo monitoreabas y si tenías que hacer algo, pues desde la computadora lo mandabas a hacer. Porque se usaba mucho, era usado como terminal, compañeros. O sea, así como vamos a usar la Blue Pill, que la vamos a conectar a través del puerto serial, es que en aquel tiempo todas las comunicaciones eran seriales. Entonces, llegabas con tu computadora esta, te sentabas en tu escritorio, le conectabas el puerto serial o el módem y ya te conectabas al equipo y desde aquí pues entrabas al sistema y empezabas a monitorearlo y a ver qué onda y si veías algo pues lo podías cambiar desde esta terminal. De hecho se usaba como terminal. Porque antes también podías a través de la ventana de comandos crear carpetas, archivos y Sí, casi sí, todo se hacía desde ahí. todo eso, pues todo eso se hacía, compañero, sí. Eso es lo que se hacía. Digo, no existían los sistemas operativos gráficos como Windows. O sea, era la ventana de comandos y desde ahí tú le dabas instrucciones a los equipos. Sí, como usar Linux en modo comandos. Como tipo el símbolo del sistema de Windows, ¿no? Exacto. De hecho, eso es heredado. Ahorita vamos a ver, el de la PC. La PC se programaba en MS2. Acuérdense de este sistema operativo CPM, ¿eh? De hecho, creo que aquí viene la historia. Ahí está lo que significa CPM. Sí, este fue un sistema operativo desarrollado para el 8080. Fue de los primeros sistemas operativos. Y bueno, lo usó el Z80, bueno, el 8080, el 8085, por ende el Z80, ¿sí? Y el 8088 después de Intel. O sea que este estuvo muy enfocado para los micros de Intel.
y sus compatibles, ¿no? Entonces, y bueno, pues este fue el creador del sistema operativo CPM, y luego van a ver en la película de los piratas de Silicon Valley, van a ver cómo lo agandalló, pues, Bill Gates y sus cuates, porque uno de sus cuates era el que lo conocía. Y vean lo que hicieron esos cuates, o sea, fue mala leche con el pobre cuate este. Y bueno, fue el de los primeros, de hecho ahí están la consola. ¿A qué sistema operativo se parece? Windows. No, a Windows, no. ¿Dónde ves las ventanas? Ah, perdón. ¿A Linux? No, a MS2. MS2. Esto es CPM. Sí, esta es así la pantalla de comandos del CPM. Sí, entonces, pues ya te permitía hacer varias cosas CPM. De hecho, los primeros videojuegos fueron programados en CPM. Esos videojuegos que son clásicos ahora, Space Invader y todos esos, de hecho, era una forma en que se dieron cuenta que los podían hacer para que no se los copiaran en MS2. O sea, los compilaban en CPM y si tú lo querías copiar usando MS2, pues no podías. Bueno, entonces, programa de control para monitores, ¿no? Eso significa CPM, ¿no? Y bueno, así como la arroba y el símbolo de gato ya tienen ahora acepciones, la barra inclinada es diseñado para, ¿no? Entonces, bueno, CPM era el estándar de todos los primeros microordenadores que tenían sistema operativo, porque había algunos que no tenían sistema operativo. Por ejemplo, la Timex Sinclair que yo usaba, no usaba sistema operativo. Cuando arrancaba el intérprete BASIC y lo único que podías hacer era programar en BASIC. No podías hacer otra cosa. Pero había otras máquinas que te permitían cargar este sistema operativo y ya teniendo el sistema operativo fue cuando empezaron ¿cómo se llama? Los programas de aplicación como por ejemplo Lotus 123 que era la hoja de cálculo, lo que era es Excel, DBase, que era el administrador de bases de datos. O sea, ya cuando tú cargas este sistema operativo, ya podías cargar esos otros paquetes, la paquetería. Entonces, la paquetería necesitaba un sistema operativo donde ejecutarse. Entonces, ese fue aquí el éxito de CPM. Sí, y bueno, vean con el nombre que le puso Intergalactic Digital Research, que después nada más quedó como Digital Research. Pero vean qué pensábamos en aquel tiempo. Veíamos mucho viaje a las estrellas. Eran puros frikis. Bueno, compañero, ¿qué quiere que le diga? Entonces, bueno, este sistema operativo, pues lo cargabas en un floppy disk, puteabas con el floppy disk y ya tenías tu sistema operativo. Y vean, y no era nada barato, ¿no? $1,595. Sí. Y bueno, aquí también hizo su versión compatible para que lo pudieras cargar en la Apple. ¿Cómo la ven? Sí, ese sí es como el Windows que comprabas en disco antes, ¿no? O el Sí, antivirus o cualquier programa. pues es que eran los medios. Bueno, ahora ya todo lo bajas de la nube, pero en aquel tiempo pues tenías que comprar tus floppies. Fíjense, primero fueron los floppies, bueno, y los de 8 pulgadas, que creo que este es de 8 pulgadas. Imagínense un disco de 8 pulgadas, ¿de qué tamaño es? Luego vinieron los floppies de 5 1/4. Con esos pues, fueron los primeros que yo trabajé, porque ya existían los de 8 pulgadas, pero generalmente los lectores eran para las mainframes. Y fíjense lo paradójico, los de 8 pulgadas le cabían 128K.
Los floppies de 5 1/4 les cabían 256 y los de alta densidad 512. Y luego llegaron los discos de 3,5 pulgadas que les cabía el doble, ¿sí? 768 o 1.4 megabytes. Luego vinieron los DVDs y luego vinieron los USBs y ahora ya ni eso porque ahora lo descargas de la red. Profe, ¿y el Blu-ray? Pues el Blu-ray fue como debut y despedida, no tuvo mucho éxito, ¿no? Se supone que era la mejora del DVD, pero pues no, ¿Y qué mejoras tenía respecto al DVD? pues más capacidad, más densidad. Se supone que aquí ya cabían video en 4K, porque en ultra alta definición, ¿no? Porque en un DVD pues tenías alta definición, pero no cabía más. No sé si vieron, los últimos DVDs que estaban saliendo eran los que decían de doble capa, doble layer. Sí. Entonces, pues se supone que el Blu-ray pues venía a quitar eso, ¿no? Que ya en una sola capa tenías alta definición, súper alta definición. Pero pues como que no pegaron los DVD, los Blu-ray, ¿no? No, Sí, estaban a la par casi que la USB, ¿no? Exacto. Y entonces más compacto, no tenías el problema de que se rayaran. pero es que este es Entonces, el detalle, porque por ejemplo, una película en un disco Blu-ray original no tiene la misma calidad que algo descargado de la red en USB. ¿a qué te refieres? Digo, ya yo había visto cosas en 4K Sí, pero por ejemplo, o sea, pero cuando estaba el Blu-ray, podías comprar el Blu-ray o podías descargarlo de la red, pero a veces la red no te daba como que la calidad de imagen porque, del porque Blu-ray. los archivos eran muy grandes. Bueno, de hecho son muy Ajá, grandes. exacto, De- ese era el Bueno, no detalle. era Y ya, más por ejemplo, el tiempo de descarga por el ancho de banda limitada. no, y bueno, es que viéndolo ya en televisión, no, nomás pero, se por ejemplo, necesita, mucho del sí se video que ve. está en el internet es formato MP2. Ajá, sí, y es lo que la gente no entiende, o sea, no es lo mismo ver un formato de esos a ver un Blu-ray. Sí, bueno, ahora con el 4K pues está eso. Por eso también lo que están pugnando por el 5G, se supone que si tú quieres ver video en 4K, pues tienen un ancho de banda muy grande, necesitas un ancho de banda muy grande y también tiempo de descarga. Y se supone que con el 5G, pues eso va a ser rapidísimo. No ve que ya Telcel va a traer el 5G. Sí, por eso, pero precisamente buscan todo eso, que puedas manejar archivos más grandes y más rápido. Sí, entonces, bueno, pues estamos viendo cómo va creciendo esto, o sea, para que vean que esto no fue de la noche a la mañana, o sea, ustedes, fíjate, todo esto ocurría todavía antes de que ustedes nacieran, ¿sí? Entonces ya estaba esta la carrera de los procesadores y de las computadoras. O sea, ustedes ya nacieron ya cuando esto ya era, pues ya era una realidad, o sea, ya no era como que a ver qué va a pasar. Y si ven aquí, esto era como para iniciados. O sea, ¿quién compraba CPM? No creas que lo compraba cualquier persona o cualquier chavillo o familia. Esto era para los iniciados, o sea, si tú ya más o menos sabías algo de ingeniería y conocías más o menos de esto, pues para ti sí era útil esto, ¿no? Pero así para la gente en general, esto pues, ni le interesaba, ¿sí? Y bueno, aquí está la IBM PC. Y bueno, una de las cosas fue que en principio la IBM PC pues iba bueno, de hecho estaba enfocada a un sistema operativo, la IBM PC original, y estaba en negociaciones con Randy Kaldan, ¿no? Pero no llegaron a buen término esas negociaciones, porque en principio IBM iba a usar CPM como sistema operativo, y ahí es donde entra Bill Gates, ¿sí? Vean que cómo llega Bill Gates y les vende humo y IBM acepta, ¿sí? Y bueno, pues después vean qué es lo que hace Microsoft para crear su famoso sistema operativo MS2.
MS2 significa Microsoft Disk Operating System. Sí, digo, para que sepan qué significa DOS. O sea, sistema operativo de discos por Microsoft. Sí. Entonces, pues bueno, chequen. Y aquí está la pantalla de boteo de la IBM PC original. Entonces se supone que con esto arrancaba la IBM PC. Ahí ya va agarrando forma a lo que ahorita tenemos, ¿no, profe? Claro. Y bueno, los sistemas operativos les decía que se distribuyen en disquetes de 8 pulgadas. ¿Sí? Entonces, IBM sacó las unidades de 5 1/4, entonces pues, se redujo el tamaño de los disquetes. De hecho, si ustedes han visto esa película, bueno, la serie de los supersónicos, las caricaturas, que sale Cometín con su disquete, pues es un disquete de 8 pulgadas, que es más disquete niño, ¿no? Y bueno, pues lo que cambió fue el medio, ¿no? Pues sí, seguí usando CPM, nada más que ahora en discos más chicos. Y bueno, de los primeros, o sea, ¿qué podías correr en estos primeros sistemas operativos? Pues, por ejemplo, WordStar, que era un procesador de texto. ¿Sí? Los DBase, Lotus 123. Y bueno, estos programas fueron originalmente escritos para CPM, porque acuérdense que las computadoras que vimos antes algunas ya usaban CPM, y sobre todo las que tenían el 8080 o el Z80, ya corrían CPM. Sí, entonces, para algunas empresas grandes que ya pueden financiar una computadora personal, lo que les interesaba, pues era, por ejemplo, que sus secretarios ya no usaban máquina de escribir, sino usaban una PC o una computadora personal y una impresora. Y la ventaja de esto es que, pues, podías corregir el texto, ¿no? Porque en una máquina de escribir, si te equivocabas, pues ya se equivocó todo el texto. Y aquí lo podías corregir, lo podías reimprimir, o sea, eso fue la ventaja de usar estas cosas. Por eso los primeros programas estaban enfocados hacia la oficina. ¿Sí me explico? O sea, bueno, ya existían los videojuegos, pero era como un mundo aparte, ¿no? O sea, comprabas tu consola para videojuegos y tenías tu computadora para hacer cosas de la oficina. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y bueno, con la llegada de los procesadores de 16 bits, también CPM evolucionó, ¿no? Entonces, pues ya salió el CPM 86, que era para toda la familia 8086 de Intel, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí están todas las variantes. El CPM 80 para todos los micros de 8 bits con tecnología Intel, el CPM 86 para los de 16 bits, el CPM 68K para el 68000 de Motorola, que era el que tenía la Commodore Amiga y la Lisa, ¿sí? Entonces, y bueno, y fíjense, el 68000 de Motorola era la versión del 6800, pero de 16 bits. Entonces también Zilog sacó el Z8000, que era el Z80 de 16 bits. O sea, cuando empezaron los micros de 16 bits, Motorola y Zilog sacaron sus versiones, ¿no? Y bueno, después vinieron los sistemas operativos multitarea y multiusuario, ¿sí? Entonces, estos se corrían en mainframes, donde había varios usuarios y cada usuario corría sus propias tareas, por eso son multitarea y multiusuario. Pero bueno, eso es en las computadoras paralelas. Y bueno, Intel, después del Z80, como el Z80 tuvo éxito, Intel mejoró el 8080 y sacó el 8085, pero pues no tuvo mucho éxito, ¿no? O sea, era la versión mejorada del 8080 al 8085 y incorporó las mejoras que hizo Zilog en el Z80, pero lo que lo distinguía era el Z80 era mejor por su arquitectura de doble banco de registros, ¿sí? Entonces, por eso, aunque el el 8085 fue la versión mejorada del 8080, el Z80 seguía siendo mejor.
Y bueno, otros micros, así que pues, no tuvieron mucho éxito. El RCA 1802. Y bueno, lo que tenía era es que era resistente a radiaciones fuertes. O sea, hace ambientes radioactivos o cosas así que el ejército lo usaba, ¿no? Sí, entonces, pues nada más, creo que esos fueron sus usuarios. Sí, el RCA. Y bueno, pues digo, también existieron, o sea, cada fabricante hizo lo suyo, ¿no? Ya todos, bueno, con los procesadores de 8 bits, pues ya todo estaba ya dicho, ¿no? O sea, el Z80 y el 6502 ganaron. Y ya los demás, pues trataron de mejorar sus arquitecturas, pero comercialmente estos dos micros sean los que siguieron usando. Y el 6800 de Motorola evolucionó a los primeros microcontroladores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está un poco de la batalla de los CPUs. Y bueno, según esto, aquí Zilog se anuncia como el ganador por su arquitectura, pero no por su precio. Entonces el 6502 ganaba. Y bueno, entonces en el 78 Intel anuncia el 8086, que era el primer micro de 16 bits, ¿sí? Y con eso el famoso conjunto de instrucciones x86, que hasta la fecha todavía se utiliza o todavía utiliza Windows, ¿sí? Y bueno, esto era 16 bits completos. O sea, porque si se acuerdan, había muchos procesadores de 8 bits que tenían internamente registros de 16 bits, pero hacia afuera seguían siendo de 8 bits. Entonces, el 8086 o sea, eran 16 bits completos. O sea, hacia afuera, hacia el mundo exterior, tú veías los 16 bits, no dos grupos de 8 bits. ¿Sí me explicó? Entonces tenía registros y el bus de datos de 16 bits. ¿Sí lo ven? Y bueno, el 8088 fue digamos que la versión degradada del 8086 con bus de 8 bits, porque también pues muchas computadoras o muchas cosas seguían siendo de 8 bits. Entonces, internamente tenía registros de 16 bits, pero externamente tenía el bus de datos de 8 bits y adentro se formaba la palabra de 16 bits. Y ahí vemos su arquitectura, ¿no? No sé si se alcanza a ver. Aquí tenemos los registros de propósito general. Si ven, aquí esta parte son de 8 bits y acá son de 16 bits, pero estaba el AX y el AX, que era el de 16 bits, pero estaba dividido en AL y AH y AL, o sea, la parte alta y la parte baja. El BX, que estaba dividido en BH y BL. El CX, que estaba dividido en CH y CL. Y así, el DX en DH y DL, o sea, estos eran los registros de 16 bits y se dividían en dos registros de 8 bits. Y eso era pues, el chiste de la arquitectura del Z80. ¿Sí? Si ven aquí, pues sigues teniendo el ALU. Y aquí otra cosa que tenía es que aquí en la ALU, pues podías usar estos registros junto con estos y no importaba en qué posición lo pusieras, la ALU iba a trabajar con cualquiera de ellos. O sea que arquitecturalmente, pues no tenía así ninguna innovación. Simplemente lo que tenía es que pues, los registros eran de 16 bits completos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Y bueno, algo que introduce aquí es el direccionamiento de memoria segmentada. Y aquí sí quiero que me pongan atención porque está un poco, pues no complejo, pero sí hay que poner atención cómo se direcciona la memoria. Si se acuerdan, los procesadores de 8 bits, ¿cuál era el máximo que podían direccionar? Rápido. ¿Cuál es su tamaño de espacio de memoria? 16. 16 bits, ¿sí? O sea que te permite direccionar ¿cuántos? 2, ¿no? ¿Eh? 2 segmentos.
No, aquí ni siquiera memoria segmentada. O sea, los de 8 bits se permitieron direccionar 64K. El Oh, ok. 8086 trae una innovación que dice que en vez de 64K te permite direccionar 1 megabyte de memoria, ¿sí? Porque su bus de direcciones son de 20 bits y con 20 bits puedes direccionar un megabyte de espacio de memoria. Pero lo interesante aquí es cómo se formaba la dirección, ¿sí? Y aquí quiero que me sigan. O sea, la dirección se compone de dos partes. El segmento base y el desplazamiento. O sea, tenías una base y un desplazamiento. ¿Sí me explico lo que es eso? O sea, de hecho, esto se hace con apuntadores. O sea, tú tienes tu base, tu registro base, y aquí el registro base, pues podía ser cualquier registro del micro, pero en particular estaban los registros índices, pero cualquier registro podía ser tu base y también cualquier otro registro podía ser tu desplazamiento. O sea, el registro base apunta al inicio del bloque. O sea, y si ven el registro base o el registro de segmento es de 0 a 15, quiere decir que son 16 bits, quiere decir que o sea, tiene un espacio de 64K, ¿sí? O sea, son 64K segmentos. ¿Sí lo ven o no? Si tengo de 0 a 15, o sea, 16 bits, quiere decir, y este es el de los segmentos, quiere decir que tengo 64K segmentos. Pero dentro de esos 64K segmentos, cada segmento tiene un desplazamiento también de 16K. ¿Sí lo ven o no? Aló, aló. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí la dirección se compone de dos partes, ¿no? El segmento y el desplazamiento. O la base y el desplazamiento. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pero aquí no nos da, o sea, son 16 bits y 16 bits, no nos da los 20 bits que dice que tiene la dirección. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace una superposición y se hace una suma. O sea, el registro de segmento lo pones aquí y el registro de desplazamiento haces la suma, pero lo corres 4 bits hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, o sea, tú pones tu registro de segmento, lo haces un corrimiento de 4 bits hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y lo sumas. ¿Sí? De tal forma que ya te quedan los 20 bits. No sé si me explico, miren. Aquí esta parte queda aquí abajo, ¿sí lo ven? Y esta otra parte queda acá arriba. Y entonces así es como se forma la dirección de 20 bits. ¿Sí me explico o no? De hecho, aquí viene un ejemplo. Tienes tu segmento base, ¿no? En este 4 es 1, 2, A4, ¿sí? Y tu desplazamiento es 0022. Entonces, ¿cómo hace esto? Entonces, tú pones tu segmento base aquí, 1, 2, A4, y lo corres 4 bits, ¿sí? O sea, que aquí le insertas un 0. Bueno, lo corres. Y acá pones el registro base y acá le insertas 4 bits. De tal forma que aquí ya te quedan los 20 bits y lo sumas. ¿Sí ves? Entonces, 0 y 2 te da 2. Que diga 4 y 2 te da 6. A y 0 te da A. 2 y 0 te da 2. Y 1 y 0 te da 1. Y ya tienes aquí la dirección efectiva hacia la memoria. La dirección física. ¿Sí vieron cómo se hizo la dirección? Sí, creo que con el ejemplo queda más claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ojo con esto de la memoria segmentada porque lo vamos a seguir viendo direccionamiento segmentado. Solo una pregunta, la A es como del hexadecimal, ¿no? Sí, son números hexadecimales. Ok. No, pues si lo pusieran en decimal sería un numerote. O sea, Sí, generalmente sí. siempre se representan los datos y las direcciones en formato hexadecimal. ¿Sí? Salvo cuando programas en C, pues los números en C son por definición C, la base es base 10. Ahí sí, los números son en decimal. Pero cuando trabajabas en ensamblador o en lenguajes de bajo nivel, la representación es en hexadecimal.
Bueno, y antes era en octal, pero ya, generalmente cuando trabajas en micros de 8 y 16 bits, bueno, hasta actualmente también cuando ya te vas a programación de bajo nivel, la numeración es en hexadecimal. ¿Sí quedó claro? Entonces, el 8086 tenía esta particularidad que tenía un bus de dirección de 20 bits y direccionaba 1 mega de memoria, ¿no? Y dice, el espacio para puertos sigue siendo 64K, a diferencia de otros micros que el espacio de puertos era 256. Fíjense, en los micros de 8 bits tenías 16 bits para direcciones y 8 bits para puertos. Y en del 8086 tenías 20 bits para memoria y 64K para puertos, ¿no? 64K puertos que le llaman. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Sí entendieron cómo se forma la dirección segmentada? Bueno, la dirección física, porque esta es la dirección física o la dirección real. Se forma a partir del segmento base y del desplazamiento. Bueno, otra cosa que tenía el 8086, pues que mantenía compatibilidad con el lenguaje ensamblador del 8080, 8085, bueno, con todos los de 8 bits, ¿sí? Y tenía esta particular en la memoria. La memoria, a través de los registros, se dividía en bloques. O sea, tenías el registro para código, el registro para datos, el registro para la pila y un registro extra. De ahí viene la nueva forma de programar, porque antes, en los procesadores de 8 bits, todo tu código tenía que caber en los 64K. Si ves aquí, cada registro es de 64K, o sea, son de 16 bits, o sea, tienes 64K para códigos, 64K para datos, 64K para la pila y 64K extras para cualquier otra cosa, y tienes un espacio de memoria de 1 giga. Entonces, si ves, con esto, tu memoria la puedes poner el código, los datos o la pila, o donde tú se te pegue tu regalada gana y tienes 64K de direccionamiento, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, esto hizo cambiar la forma en hacer los programas. No sé si eso lo debieron haber visto en la secundaria. En la PC, ¿cuántos son los tipos de programas que se ejecutan o de extensiones que son ejecutables? Pregunta de secundaria. ¿Cuáles son los archivos que puede ejecutar la PC? ¿Los punto qué? Los puntos exe. Punto ex. ¿Nada más? No, compañeros, están retrasados. ¿Cuáles más? Aló, aló. El punto CPP. No, el CPP es código de C y no es ejecutable. Es compilable, pero no ejecutable. O sea, tú no agarras un archivo CPP y lo ejecutas. Lo tienes que compilar y te crea un binario, pero el binario tampoco es ejecutable y tienes que pasarlo al linker para que se haga ejecutable. Profe, la verdad yo no sé, profe. ¿Mandé? No me enseñaron eso en la secundaria. Pues eso lo deben haber visto en la secundaria. Es que yo iba en Secretariado, y ahí no me enseñaban eso. Entonces, ¿quién sabe la respuesta? También HTML, ¿no? No, es que eso ya son los ejecutables de los lenguajes de Internet. No estamos PDF, doc, ¿esos también cuentan? Pero PDF y doc no son archivos ejecutables. Los docs son documentos, los PDF pues son el formato de Adobe para guardar documentos encriptados. El APK. No, eso es de aplicación. App. No, compañero, no, muy mal. Esos no son ejecutables. El LNK, ¿no? Que es para acceso directo. No. Bueno, y creo que no saben la respuesta. ¿El CMD? En la época romana, a ver, ¿qué pasó? ¿El CMD? CMD es el comando, ¿no?
Pero esa es una instrucción que dice CMD y te manda a la línea de comandos. En la línea de comandos, bueno, reformulando la pregunta, en la línea de comandos, ¿qué archivos puedes ejecutar? ¿Qué extensiones puedes ejecutar? .exe, profe. No nada más .exe, hay otros dos que no los han dicho. DLL. No, los DLL son las librerías dinámicas. DS. No. Bueno, creo que no. Reprobaron esa parte. Son nada más 3 archivos los que puedes, en la línea de comandos puedes ejecutar. Los .com, que eran de comandos. De hecho, en CPM, los archivos de comandos eran .com y en MS2 también eran .com. ¿Sí? De hecho, eso heredaron, ¿cómo se llama? Uno de otro. Bueno, más bien MS2 lo heredó de CPM. Los .com, y los .com tienen la limitante de que el tamaño más grande de un archivo .com son 64K. No puede haber un archivo .com más grande de 64K. Y en la actualidad ya no se usan porque pues, ya nadie hace programitas de 64K. Y el otro era el BAT, el batch, que eran más bien líneas de texto que el intérprete del sistema operativo interpretaba los comandos que estaban dentro del archivo de texto, los .bat. En Linux todavía se usa mucho los .bat o los batch process. O sea que en un archivo de texto tú pones todos los comandos. En vez de que tú lo estés digitando uno por uno, en un archivo de texto pones todos los comandos y le dices, órale, ejecútalo y ejecuta todos los comandos en el orden que van apareciendo. Y por último, el archivo exe. El archivo exe cumple con estas características que estamos viendo. En un archivo ejecutable, internamente se divide en el segmento de códigos, en el segmento de datos, en la pila y el extra. ¿Sí me explico? Y entonces, esa es como la arquitectura de un archivo exe. ¿Y qué es la ventaja? Pues que son relocalizables en la memoria, porque donde tengas un espacio para que quepa el código, ahí te lo pone. Y donde tengas un espacio donde quepan los datos, ahí te las pone. O sea, no tienen que estar el código y los datos y todo lo que necesitas corrido en un solo espacio de memoria. O sea, si hay huecos en la memoria y cabe el código, ahí lo pone. Y simplemente lo que lo hace es que el registro de código apunta al inicio del código. Sí, y con el offset vas barriendo el código. ¿Sí me explico cómo funciona esto? O sea, los registros de código, datos, pila y el extra, te dicen la dirección base, el inicio de donde está. Y con el offset, tú vas recorriendo el código o los datos o la pila. ¿Sí me explico? Eso es lo que hacen estos registros que sirven como apuntadores. ¿Sí queda claro o no? Sí. Sí. Sí, y la ventaja de esto es que no tienen que estar todos juntos, pueden estar en cualquier parte de la memoria el código, y además una cosa dinámica, porque el sistema operativo los asigna al momento de ejecución. De hecho, es parte de la compilación. Cuando ustedes compilan, si se acuerdan, el archivo CPP o el lenguaje que ustedes estén usando, son dos fases y no se sepan por qué. Eso se los debe haber enseñado en programación 1, cómo funcionan los compiladores. O sea, tú tienes tu archivo fuente, tu archivo de texto, ¿sí? Lo compilas y ¿qué te genera? ¿Compañeros? Ya un programa, ¿no? No, ¿Una ejecutable? no te o sea, bueno, todo el proceso te genera un ejecutable, pero ¿en qué proceso se divide la compilación? O sea, hay archivos intermedios y al final te da el ejecutable, pero ¿qué archivos te genera? ¿Eh? Un ¿Aló, punto aló? CPP. Ese es, digamos que el fuente, el CPP. ¿No? El CPP es tu archivo fuente, ahí está en modo texto, el código en el C. ¿Qué pasos tiene el compilador? Porque el compilador tiene varios pasos. Ejecutar. ¿Eh?
Ejecutar es uno de ellos, ¿no? No te escucho, te oigo muy lejos. Ejecutar es uno de ellos, ¿no? Sí, pero eso es hasta el final. O sea, cuando tú compilas, de hecho, tú le dices que lo compile, pero tú puedes ir dividiendo o ir haciendo paso a paso la compilación. ¿Qué pasos son los que te dice allí? Primero verifica si no está mal, ¿no? Ese es el analizador sintáctico. Sí, el analizador sintáctico te dice que no tengas errores de De dedo. purificar el programa. Esto ya viene después. O sea, el primer paso es el analizador sintáctico. Te analiza que no tengas errores de dedo. Luego, ¿qué sigue? Aló, aló. Te oigo muy lejos, tu micrófono está muy lejos. ¿Ya el compilador? Pues es que estás usando el compilador, pero el compilador tiene varios pasos. O sea, ya vimos, el primero es el analizador sintáctico, el te revisa que no tengas faltas de ortografía, ¿no? El compañero creo que dijo depuración. Pero eso ya viene después, la depuración. Está el analizador sintáctico, luego está el analizador léxico, ¿sí? Y de ahí pasa a lo que es el compilador en sí. El compilador lo que se encarga es que tu instrucción de texto la convierte en una instrucción en ensamblador, o en un bloque de instrucciones en ensamblador. O sea, el printf tiene muchas opciones y finalmente el compilador se encarga de seleccionar cuál de todas esas opciones es la que tú quieres o requiere tu programa y ¿cómo se llama? Y le pone el código ensamblador para ese caso en particular de tu instrucción con los parámetros que requiere, ¿sí? Y así le hace todo el programa. Lo va construyendo, por eso es el build. O sea, ahí va construyendo el programa. O sea, cuando si tú ves allí tu compilador dice construir, y el constructor lo único que hace es analiza la sintaxis y el léxico, o sea, que existan las instrucciones y las convierte a su versión en hexadecimal de ensamblador, ¿sí? Y hasta ahí. Entonces, luego viene la segunda parte del proceso, que es el linkeo. El linkeo o el encadenamiento que le llaman, y generalmente lo que te genera el build es un archivo .bin o el binario. O sea, que es la traducción de tu código C a código ensamblador y te da el archivo binario. Pero ese no corre. Si tú o trata de hacerlo, crea un programa y quítale la extensión .bin y hazlo .com y ejecútalo. Bueno, antes sí se podía hacer eso. En MS2, tu binario le ponías, lo renombrabas como .com y ya se ejecutaba. Pero el binario ahora en estos sistemas operativos, no, porque en el binario está el código, los datos y la pila y todo está ahí juntito. Pero no está encadenado en ningún sistema operativo, porque el encadenador hace que tu código se ejecute en un sistema operativo. De ahí viene lo que dice que C es portable. ¿Qué hace la portabilidad de C? Bueno, aparte de que las instrucciones están estandarizadas y todo eso, ¿sí? Cuando tú lo compilas para un micro en particular, bueno, el compilador te lo convierte al código de este micro, pero además luego el encadenador te lo adapta para el sistema operativo en que lo quieras ejecutar. Y es el que ya le asigna cómo puede ser ejecutado por el sistema operativo. De hecho, le añade al programa las directivas al sistema operativo y le dice, mira, a partir de aquí empieza el código, entonces cuando tú lo cargues, de aquí a acá lo puedes asignar a un segmento como código, y de aquí a acá lo puedes asignar a otro segmento como datos, etcétera, etcétera. Entonces, así es como va el encadenador diciéndole al sistema operativo cómo es que lo puede ejecutar, ¿sí? Y entonces, al ejecutarlo, es una cuestión dinámica, porque un programa exe nunca se ejecuta igual. ¿Por qué? Porque depende cómo esté la memoria del sistema en ese momento, ¿sí? Si tienes muchos programas ya en ejecución, siempre él busca dónde acomodar este programa en la memoria, ¿sí? Sí.
Profesor. Sí. Bueno, antes de que acabe la clase, quería preguntarle. En la clase en la que soldamos la Blue Pill, dijo que los pines deben ir soldados del lado de donde está la parte de arriba de la tarjeta, ¿verdad? Sí. ¿No se Sí. pueden soldar abajo? Pues si metes el conector al revés, sí se puede soldar abajo, pero se supone que tenía que quedar así para que por la parte de arriba conectemos los cables. Y la parte de abajo va metida en el protoboard. Ah, ok. Digo, lo puedes hacer al revés. Sí. Ok, gracias, profe. Pero te aconsejo que pues le hagas como les dije. Porque vamos a Sí, estar profesor. trabajando por la parte de arriba. Sí, no es que apenas O sea, me llegó mi material. Sí, pero sí, ya acomodaste la tira de pines largos como debe de ser. Ya los acomodé. Ya no me falta soldarlos. Sí, entonces acuérdate que la parte del plástico negro queda por la parte de abajo y los pines largos pues, quedan por arriba y por arriba los soldas. Sí, Digo, lo puedes meter al revés y soldarlo por la parte de abajo, pero es mejor que quede así. de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Sí. Una preguntota. ¿Cuándo vamos a tener laboratorio? ¿Este martes o el jueves? Bueno, porque jueves, sí ve que ¿no? habíamos quedado. Bueno, es que sí ve que había dicho que este jueves de laboratorio iba a ser en esta ocasión porque no conseguían para que nos diera más tiempo de conseguir el material y que regresamos al martes. Por eso era mi duda. Pues pues no dijeron ya nada, pues yo entendí que pues Hasta todos el los jueves, jueves vamos a tener laboratorio. Sí. Ok, profe. Pues Pues el martes, ¿no? mañana aquí en laboratorio. No, habíamos dicho que el jueves, ¿no? El jueves. El Mañana jueves. continuamos con esto y ya vemos para el jueves, porque bueno, la práctica no se terminó, llegamos a la mitad de la práctica, espero que el jueves ya la terminemos, y por ahí les puse un diagramita de un hardware que tienen que construir De acuerdo. para probar la tarjeta, o sea, hay que poner el potenciómetro, el buzzer, 2 LEDs, todo eso. Y la Blue Pill, bueno, y el convertidor USB serial, aunque no está en el dibujo, pero pues hay que ponerlo. O sea, todavía falta armar en el proto el circuito. O sea, ya soldaron las patitas, etcétera, pero falta armar en el proto, poner los LEDs y el buzzer y todo eso. ¿Sí, Pi? Ok, profe. Órale, pues. Bueno, nos vemos porque ya el otro grupo aquí los tengo. Ok, profe, gracias. Ok, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye, profe. Bye, bye.